A ver, biología molecular. ¿Qué es y qué aplicaciones podría tener? ¿No? ¿Qué estudia? ¿Qué estudia? ¿Ya? ¿Pero yo estudié? ¿Ya? Entonces, estudio a nivel molecular. ¿Pero qué significa a nivel molecular? De molécula, nada más. ¿Qué significa a nivel molecular? A nivel macromolecular. ¿Ya? ¿Qué más? Macromolecular. ¿Todo? Macromolecular. Ya, específicamente estudia macromoléculas. ¿Cierto? ¿Cuáles son las macromoléculas que estudian? ¿Cuáles son tres macromoléculas que estudian? También puede estudiar las enfermedades genéticas. Ya, pero será a nivel de aplicaciones, ¿no? Ya, estudian enfermedades genéticas, origen, ¿no? Enfermedades. Ya, por aquí, macromoléculas, proteínas, ¿qué más? Y ácidos nucleicos, ¿no? Ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos que estudian? ¿Cómo se llama? Son dos, ¿eh? ¿Cuáles son? ADN y ADN. Pues básicamente eso estudia la biología molecular, ¿vale? Estudian de macromoléculas, proteínas y ácidos nucleicos, específicamente el ADN. ¿Ok? Entonces, todos ellos confluyen en un término que vamos a utilizar mucho en el semestre. Este término se llama expresión génica. Expresión génica. ¿Qué es la expresión génica? Para la síntesis. Acá supongamos que tenemos una célula, ¿ya? Una célula. ¿Ok? Supongamos que es una célula de tejido testicular. ¿Ya? Una célula importante de tejido testicular, ¿cuál es? ¿Se ha visto la anatomía de músculo? ¿En el testículo qué tipo de célula es? ¿En el testículo? ¿Qué células tenemos? Las células que producen testosterona, ¿cómo se llama? Son anatomía. Es el examen. Son células de Leydig, ¿no? Células de Leydig. Ok, entonces tenemos una célula de Leydig, ¿vale? Esta célula tiene su núcleo. Bien, esta célula va a producir testosterona, ¿vale? Su producto final es testosterona. ¿Qué es testosterona? Es una proteína, es una hormona, ¿no? Es una hormona. Lo graficamos de esta manera. ¿Ok? Entonces, para que esta célula produzca testosterona, tiene que haber primero una señalización, ¿no? Señalización celular. ¿Qué sería? El individuo llega a la pubertad. Llega a la pubertad, tiene una señalización. Entonces, dentro de esta célula tenemos el ADN, ¿cierto? Entonces, dentro del ADN tenemos una secuencia que corresponde al gen de testosterona. Entonces, para que este gen se exprese, es decir, se forme en proteína, tiene que haber un proceso de transcripción, no, perdón, de expresión génica. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es la expresión génica, ¿vale? Se va a expresar una información que está ¿dónde? En el ADN. ¿De qué manera se expresa? Mediante la síntesis de un producto final. En este caso, no es el producto final, testosterona. Entonces, justamente esto de aquí, expresión génica, lo vamos a ver durante las próximas 3 clases. ¿Cómo que? A partir de la información que está aquí en el ADN, nosotros obtenemos un producto final que es proteína. En este caso, testosterona. ¿Ok? Entonces, todo lo que tiene la célula, absolutamente todo, está mediado por proteínas. ¿Ok? Así como hay un montón, por ejemplo, tenemos aquí proteínas que se encargan de la respiración celular, en este caso las mitocondrias, proteínas que se encargan del transporte de iones, la membrana citoplasmática, proteínas que se encargan del transporte de sustancias, ¿no? En el citoesqueleto, etc. Entonces, todo lo que ocurre aquí en la célula está mediado por proteínas. Todo. ¿Sí? Y para que se dé la síntesis de proteínas, ¿qué tiene que ocurrir? La expresión génica.
Es decir, un gen tiene que expresar. ¿Ok? Un gen tiene que expresar. Entonces, lo vamos a ver los pasos justamente que se dan para que ese gen se exprese. ¿No se acuerdan? Para que se busque las proteínas tienen que darse dos eventos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Traducción y la traducción. Transcripción. ¿Cierto? Ese se llama gen. ¿Correcto? Entonces, este gen tiene que pasar a qué? ¿Formar qué cosa primero? El ARN. Entonces, esa formación de ARN se llama transcripción. Este ARN se va a traducir en proteína. Ese proceso se llama traducción. Entonces, básicamente, esa es la expresión génica. ¿Ok? Esa es la expresión génica. Y para regular la expresión génica, es decir, por ejemplo, yo quiero que ese individuo produzca más testosterona, menos testosterona, pues tengo que regular justamente la síntesis de ARN. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho esto, las definiciones, vamos a ver las aplicaciones. Estudio de enfermedades genéticas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si este individuo tiene este gen mutado? ¿Va a producir testosterona? Entonces, nosotros fisiológicamente podemos ver un individuo con rasgos que no tiene, rasgos femeninos, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene producción. Fisiológicamente el efecto va a ser directo. Y así para cualquier gen, ¿vale? Entonces, nosotros, entendiendo cómo se expresa una proteína, podemos entender, ¿sí?, el origen de diferentes enfermedades genéticas. ¿No? La genética solamente nos está afectando. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra aplicación? Producción de medicamentos, puede ser, o producción de vacunas, actualmente. ¿Sí? Una vacuna ahora que se utilizó un montón en tiempos del coronavirus, ¿cierto? Que se justamente utilizó estos principios de expresión génica para producir vacunas de ARN, que se denominan. ¿Sí? Entonces, fueron ampliamente utilizadas y fueron de las más efectivas. ¿Qué más? ¿Cómo? Podría ser aquí, enfermedades genéticas, mutaciones. Mutaciones, ¿no? Hay algo que tiene que ver también con enfermedad. Detección, ¿cierto? O diagnóstico de enfermedades. ¿Sí? Diagnóstico de enfermedades. ¿Qué realmente se utiliza mucho? ¿Cuál es? El PCR. Entonces, diagnóstico de enfermedades con PCR. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra aplicación de pregunta? Por ejemplo, empezamos a hacer estudios de la fauna silvestre, ¿vale? Estudios de la fauna silvestre y vemos que hay especies que están en peligro de extinción. ¿Ok? Entonces, claro, por ejemplo, para yo saber, por ejemplo, si una especie está en peligro de extinción, tengo que saber su origen de esa especie, en el sentido de en qué zonas son más endémicas, en qué zonas hay más cantidad de población, ¿cierto? Entonces, yo para querer salvar algo, por así decirlo, tengo que saber dónde proviene, ¿no? Entonces, a ese estudio se llama estudio filogenético de las especies. ¿Sí? Estudio filogenético. En humano, por ejemplo, se utiliza mucho, ¿no? Esa frase de que, por ejemplo, ahí está, como se llaman servicios privados, que dicen, a ver, ya, a partir de cómo es de sangre, puedo saber cuánto de europeos tienen, cuánto de asiáticos, cuánto de africanos, y las pruebas genéticas, ¿no? Es exploración también. Es el concepto de exploración. Bueno, es diferente. Todos lo vemos. Entonces, el estudio filogenético básicamente es, nosotros podemos saber, por ejemplo, cómo una especie se fue evolucionando a través de los millones de años, ¿no? ¿A través de qué? De estudio de la ley, ¿no? Entonces, ustedes saben, todo el mundo es un árbol taxonómico, ¿sí? Entonces, un árbol taxonómico de esta manera, ¿cierto? ¿No? Es árbol taxonómico. Todos hemos tenido la oportunidad de ver. No es pedigría, no, es árbol taxonómico. En el cual, pues, tenemos la especie A, la especie B, la especie C, D, E y F, ¿sí? Entonces, vemos que la especie A y B están cercamente relacionadas, en cambio la F está más lejanamente relacionada. Entonces, nosotros, por ejemplo, a través de la construcción de árboles filogenéticos se concluyó,
por ejemplo, que en el caso de los grandes grupos familiares, los perros, están más cercanamente relacionados con los lobos grises que, por ejemplo, con los zorros o con otro tipo de caninos. Entonces, ¿mediante qué? Árboles y los caninos. Estos árboles filogenéticos, ¿cómo podemos construirlo? ¿A través de qué? De monos genes específicos que me permitan hacer esta construcción. ¿Ok? Bien, ¿qué otra cosa? Clonaciones de animales. Entonces, eso, por ejemplo, fue en su momento fue un boom, ¿sí? Más o menos 30 años. Ahora ya no es tanto. ¿Por qué creen? Clonación de animales. ¿Lo bueno o malo? Aparte del tema ético, que es fuerte para regular, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica la clonación de animales? ¿Qué implica la clonación de animales? ¿Qué ahora, por ejemplo, se habla de? Tengo un perrito, voy a clonarlo. ¿Ya? Si tú tienes un perrito, pero lo quieres muchísimo, ¿ya? Tienes un perrito, lo quieres un montón. Pero ese perrito, obviamente, ya pues, por los años. Y La va sensación puede ser. a ser viejito. Les parezca, están físicamente iguales. Exacto, estamos hablando de qué cosa? Fenotipo. Una cosa es fenotipo, otra cosa es el individuo como tal. Es más, para ser más drástico, tú te clonas. ¿Sí? Supongamos, existe la tecnología de clonación. Yo ahora me clono. ¿Esa persona va a ser yo? ¿O va a ser una persona que se parece a mí? Que se parece nada más. ¿No? Es como si fuera un bebé. No es que yo me clono y yo voy a seguir viviendo a lo largo de los siglos. No, simplemente es una persona que fenotípicamente se parece a mí. Pero a nivel de pensamiento, a nivel de memoria, a nivel de construcciones cognitivas, va a ser totalmente diferente. Es algo como si tuviera una copia de algo, ¿no? Pero no quiere decir que sea no quiere decir que la proyección de ese mismo. No ve una mascota, no quiere decir que la mascota sea proyectada. Simplemente es como vas a una pelea y encuentras una mina que dice exactamente como tu mascota, pues no, es eso. ¿Sí? Entonces, por eso clonación como que a nivel promoción, por así decirlo, es absurdo, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja de clonación? A nivel productivo, ya. Y donde sí podría ser muy bueno. ¿Dónde? Cuando hablamos de animales en producción, ¿cierto? Cuando hablamos de animales en producción, ¿no? En una granja, por ejemplo, no tenemos acá animales en producción, supongamos, no tenemos vacunas, ¿ya? Vamos a tener vacas. Ahora tenemos aquí 100 vacas. Va a haber algunas vacas que tienen una buena producción, supongamos que tengan acá pues, una producción de 60 litros diarios, es súper bueno. ¿Sí? Entonces, esta genética es buena, ¿sí o no? Tú vas a tener esta vaca que tenga crías y que si tienes un clon de esta vaca, pues sería un golazo, ¿cierto? Entonces, en este ámbito sí sería rentable. ¿Por qué? Porque genotípicamente tú quieres que ese animal produzca esta cantidad. ¿Cuál es el problema? Que en cuanto a costo, no es que yo voy y clono, si es cierto, es la técnica que sí se puede realizar, el costo para realizarlo es muy alto. Entonces, a nivel rentable no llega a ser rentable. Entonces, no tiene mucho sentido. Donde sí podría ser, es un tema ético súper fuerte, es trasplante de órgano. Pero ese es un tema muy delicado. Clonar a alguien solo para que te dé un órgano determinado es absurdo, ¿no? Entonces, pero por ahí sí sería justificable súper conmigo. ¿Sí? Entonces, ya, ¿qué más? Pues ahora que se escucha la clonación de animales, poco escuchado, se perdió. Pero cuando sucedió, ¿qué más? ¿Qué otra aplicación, chicos? De las enfermedades. ¿Qué otro podría ser, por ejemplo, ¿sí? El tema de clonación de animales? Podría ser, ¿qué más? Tenemos otra aplicación de biología molecular. ¿Qué más? De las enfermedades. Estudio de las enfermedades. Eso es lo principal. Epidemiología también. ¿Qué es la epidemiología? La palabra. Epidemiología. Nuestro curso de epidemiología. ¿Sí?
Ya, solo que es una parte más drástica, me parece. Básicamente, epidemiología es cuando nosotros estudiamos enfermedades, en este caso zoonóticas, y su distribución a lo largo de áreas geográficas. Por ejemplo, leishmaniasis, ¿no? ¿Cómo es que, qué países, dónde tiene mayor frecuencia esta enfermedad, qué países han sido afectados? Entonces, todos podemos hacer un estudio epidemiológico de diferentes tipos de enfermedades en diferentes áreas. Entonces, qué sé yo, estas cosas, por ejemplo, Perú, ¿no? Epidemiológicamente se ha visto que la parte norte de Perú tiene mayor cantidad de casos. Justamente, la biología molecular me permite un estudio mucho más preciso de esas enfermedades. ¿Ya? Bien. Ok. Entonces, dicho esto, la biología molecular básicamente es eso. El dogma central de la biología molecular que usted conoce, que les expliqué, claro, el tema de entender cómo se da la expresión, ¿sí? Entender cómo se da la expresión genética, es decir, a partir de la información contenida en el ADN, nosotros podemos analizar qué proteínas se van a estar formando. ¿Ya? Bien. Entonces, el desarrollo del tema va a ser básicamente entonces, digamos, eso es todo, ¿vale? Y vamos a iniciar primero con una súper breve historia de la biología molecular, así con eventos súper curiosos. A ver, de pronto ustedes, algún evento que han marcado, que han escuchado, nada, de la biología molecular, algo. Bien. Ya. En sí, a ver, tenemos tres etapas, ¿no? Tres etapas así súper radicales, por así decirlo. No radicales, pero específicas. ¿Vale? La primera, ¿sí?, es cuando nosotros, cuando la humanidad va descubriendo descubrimiento de este caso, se descubre que existe la célula, se descubre que existe el núcleo, se descubre que existe la ADN, se descubre que existe cromosomas, descubriendo momentos, ¿vale? Esto está relacionado obviamente con qué, con el desarrollo del microscopio, que está acá, en 1800, ¿ok? Entonces primero se descubre que existen pues moléculas, ¿vale? Luego, la segunda etapa es la caracterización de esas moléculas, caracterizar esas moléculas. ¿Qué quiere decir? Pues bien, existe el ADN, ¿de qué está compuesto? ¿Cuáles son sus componentes del ADN? Pues bien, sería esta segunda etapa. Y la tercera sería el de aplicación. ¿Sí? Aplicación de lo que se fue descubriendo, ¿no? Porque este ADN, ¿para qué sirve? Porque vamos a secuenciar, qué sé yo, genoma, secuenciar, utilizar PCR, etc. ¿Sí? Entonces son tres momentos clave en esos últimos 100, 150 años, ¿vale?, para la biología molecular. Se descubrió todo, se caracterizó, se conoció y se aplicó, ¿vale? Entonces, uno de los grandes precursores de todo eso de acá es Gregor Mendel, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo ha escuchado, es el padre de la genética justamente. Y Gregor Mendel, por ejemplo, no tenía ni idea de lo que es células, pero células se sabía que existía, años antes se había caracterizado las células de la cebolla, pero lo que no sabía era el tema de el ADN, por ejemplo. No sabía lo que es gen. Entonces, él simplemente intenta explicar cómo es que los hijos se parecen a los padres. ¿Por qué los hijos se parecen a los padres? Esa era la pregunta, ¿no? En la época se decía, ¿no?, ¿por qué los padres transmiten líquidos, por ahí sangre, por eso los hijos se parecen? Y Mendel dijo no, porque si se están transmitiendo son factores, partículas físicas, ¿no? Lamentablemente, Mendel murió sin ser reconocido porque no se entendió su trabajo. Mendel murió sin ser entendido.
Y recién en las primeras décadas de 1900 se redescubren los trabajos de Mendel. Antes de ello, porque en 1869 se descubre el ADN, recién ahí se descubre el ADN. Y en 1900 se descubren los cromosomas, se descubre cómo se divide la célula, se redescubren los trabajos de Mendel, etc. ¿Ok? Entonces, esa es la primera época de los descubrimientos. La segunda época es época de cómo están compuestos sus descubrimientos. Por ejemplo, acá, recién en 1919 dice que el ADN está compuesto por esos compuestos químicos y en 1953, o bueno, 1952 primero, se toma la primera imagen de ADN a nivel de raíz. Entonces, esa fue la primera imagen, justamente Rosalie Franklin fue la gran autora de ese acontecimiento. Y en 1953 se descubre, o se describe, mejor dicho, la estructura secundaria del ADN, ¿no? Como lo conocemos actualmente. ¿Sí? Entonces, cuando Crick fue toda la revolución, ¿no? En esa época fue el descubrimiento más importante a nivel de biología molecular del siglo. ¿Sí? Y luego, bueno, se fue sabiendo cómo la replicación, cómo la transcripción, etc. ¿Sí? Y ya finalmente, en las épocas de cerca de 1990, 1983 específicamente, se descubre o se concibe el tema de la PCR, ¿sí? Y en los últimos años han tratado acerca del secuenciamiento del genoma, ¿sí? Del secuenciamiento del genoma. Entonces, tengo aquí una célula, por ejemplo, ¿sí? Y aquí tengo su ADN. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho en secuenciamiento del genoma? Pues se ha identificado todo el genoma del individuo, ¿sí? Todo el genoma del individuo. Entonces, eso llevó más de casi 20 años por el genoma humano. El secuenciamiento del genoma humano fue todo un acontecimiento también para saber cuáles son los genes del individuo. ¿Vale? Perfecto. Entonces, eso es una breve historia, ¿sí? De la biología molecular en estos últimos 150 años. Lo siguiente que sigue, pues el tema de disogénica, ¿no? Entonces, eso es un tema ya más aparte que en este momento se va. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Claro? ¿Ya? ¿Solo vamos a tener descansitos? Sí. Ahora vamos a almorzar. Tenemos que recibir. Ya, ahora sí, 2:50 volvemos, ¿vale?